¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los esté cuidando perfectamente. Que el gozo del Señor esté llenando sus corazones. Ahora que están viendo esta transmisión, espero que la palabra que traemos el día de hoy y que el Señor nos la está impartiendo, llene sus corazones de mayor esperanza y de mayor fortaleza. Quiero compartir un principio, una palabra en esta parte y que estoy seguro que va a llenar de esperanza sus vidas. Hay un versículo en el capítulo 46 de Isaías que dice, en el versículo 10, parte del 9 y versículo 10 dice, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Eso, mis amados hermanos, debe ser, ¿cómo podríamos decirlo? Una plataforma para llenarnos de esperanza. Nunca se sabe lo que el mañana puede traer, pero Dios sí conoce el futuro. Decía Martin Luther King, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Ustedes se han dado cuenta que una de las palabras o de los dichos preferidos de la gente es que la esperanza nunca debe perderse. Y es verdad, pero debemos hacerlo con una base, con un fundamento. ¿Qué mejor fundamento que el que Dios en su palabra nos asegura que Él es el único que conoce el futuro? Él es el único que sabe los planes que tiene y que sus planes se cumplirán. Entonces, nosotros no debemos olvidar que esa esperanza es segura para nosotros porque dice que Él hace todo lo que Él desea. Hay muchas historias y podríamos llenar muchas horas contando las historias de gente que perdió la esperanza y minutos después llegó la respuesta que tanto quería. Se cuenta la historia de algunas personas que estaban trabajando y tengo por acá alguna que se cuenta que en 1868, dice, en Park City, Utah, se descubrió plata en las montañas. Miles de mineros llegaron a la ciudad buscando su fortuna. Y en 1912, Solon Spiro comenzó a cavar en la mina Spiro con la esperanza de encontrar mineral. Estaba exhausto y en bancarrota y se dio por vencido y vendió su mina. Solo 23 pies después, los nuevos propietarios encontraron una veta de mineral masiva que valía una fortuna. Apenas 23 pies después. Eso nos dice que, o nos enseña, pues, de que no hay que rendirse, hay que seguir adelante. Y esta pandemia nos ha enseñado, mis amados hermanos, a que no debemos rendirnos, debemos permanecer. Si no salió de un modo, va a salir de otro. Pero debemos permanecer con la esperanza en nuestro corazón, no debemos claudicar, no debemos estar pensando, quizá a mí no me va a salir, a ti te va a salir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha prometido cosas firmes. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios nos ha dejado su palabra llena de promesas. Ahora, la clave es que tú lo creas. Esa es la diferencia. Entonces nosotros debemos venir a nuestro estudio bíblico, a nuestra meditación con el Señor, confiando y creyendo en que lo que Él dice es verdad. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Y debemos venir con esa certeza en el corazón. Muchas veces nosotros, por estar oyendo mensajes motivacionales y estas cosas, esos mensajes no duran nada. ¿Por qué? Porque están dirigidos a la mente, están dirigidos a la emoción. Y las emociones son pasajeras. En un momento como este, lo que necesitamos, como dice la Escritura en Hebreos, es ir a la palabra, porque la palabra es una firme ancla del alma. Es donde nuestra alma se va a anclar y se va a sostener en lo que hay por venir. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero Dios sí sabe. Dice acá en su palabra, como lo leímos, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Entonces, mis amados hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús a que no claudiquemos, sino que permanezcamos firmes en la esperanza que nos ha sido dada en Cristo.
Sea lo que sea que estés haciendo, permanece, sigue adelante y vas a ver la bendición de Dios para ti, para tu familia y para todos aquellos que te rodean. Oro en el nombre de Cristo que Dios te dé un espíritu de guerrero, un espíritu de conquistador como el que puso en el corazón de Josué y Caleb para ir por aquello que Él nos ha prometido. En el nombre de Cristo, ve por aquello que Dios te ha dado, ve por aquello que Dios ha prometido. Permanece firme y en medio de eso glorifica el nombre del Señor. Les animo a que no dejemos de honrar al Señor con nuestros bienes. En aquello que Dios nos ha prosperado, también compartamos y demos, no solamente al Señor, sino que a todo aquel que tiene necesidad. Los bendigo en el nombre de Jesús y vamos ahora a prepararnos para la palabra del día de hoy, que estoy seguro va a bendecir sus almas y sus corazones. Bien, mis queridos hermanos, llegamos entonces a la palabra del Señor que el día de hoy, estoy seguro, les decía hace un momento, va a bendecir nuestras almas. Y hoy vamos a continuar con la carta a los Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10. Déjame decirte, para introducir el mensaje de hoy, que la teología basada en las obras, y esto es una ecuación matemática, tiene la fe más las obras es igual a la salvación, dice esta teología basada en las obras. Pero la teología basada en la gracia enseña esto: la fe es igual a la salvación seguida de las obras. En el estudio, o más bien en la prédica la semana pasada, estuvimos excavando en busca de tesoros en los capítulos 1 al 9 y descubrimos algunas joyas, algunas gemas. Pablo respondió 4 preguntas cruciales sobre cómo relacionarnos con Dios. Una fue cómo era nuestra vida antes de Cristo. La respuesta fue que estábamos muertos en nuestros pecados e impotentes para cambiar nuestra condición. La segunda cosa, si lo recuerdan, ¿qué hizo Dios por nosotros? Dios nos unió espiritualmente a Cristo, Él nos levantó de entre los muertos junto con Cristo y nos sentó con Cristo en lugares celestiales, asegurando nuestra relación con Dios por la eternidad. Y esto lo vemos en los versículos 4 y 6 de este capítulo 2. La tercera pregunta: ¿por qué Dios hizo esto por nosotros? Porque Dios es clemente y misericordioso. Es la naturaleza de Dios expresar bondad hacia aquellos a quienes ama y en los tiempos venideros, y seremos muestras eternas de la gracia de nuestro Padre. Y eso lo vemos en el versículo 7. Y por último, la cuarta pregunta fue: ¿cómo podemos recibir nueva vida? La respuesta fue: la salvación es un regalo que aceptamos por fe en Cristo nuestro Salvador, sin trabajar por ella ni tratar de ganarla con buen comportamiento, como dicen los versículos 8 y 9. Juntas, estas respuestas forman los elementos esenciales del Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús. Si tú puedes grabarte estas preguntas y sus respuestas, tú vas a entender con claridad el Evangelio. Es fundamental, en un tiempo de tanta confusión acerca de lo que el Evangelio es importante entender estas cosas. Pero Pablo no ha terminado. Hoy descubriremos la respuesta a una quinta pregunta: ¿con qué propósito nos salvó Dios? O dicho de otra manera, ¿qué diferencia hace nuestra salvación en nuestras vidas? Dios no nos salvó, mis amados, para ponernos en un estante, para ponernos por ahí en exhibición. Más bien, Él tiene un propósito que debemos cumplir como su pueblo redimido. Pero, ¿qué es este propósito? La respuesta revela una verdad brillante que puede sorprendernos. Se trata del trabajo creativo de Dios para formar quienes somos y equiparnos para un plan único que Dios determinó antes de que naciéramos. Es otra maravillosa verdad para contemplar, una hermosa joya que vamos a atesorar por siempre una vez lo hayamos entendido. 1000 años antes de Pablo,
David escribió estas líneas sobre la obra creativa de Dios cuando formó nuestros cuerpos en el vientre de nuestra madre. Escucha este pasaje del Salmo 139, los versículos 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Mi amado, mi amada hermana, vamos a tomarnos unos momentos para reflexionar en estos versículos y agradecer a Dios su obra en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Y luego vamos a pedirle que revele su trabajo continuo en nuestra vida y específicamente el camino que trazó para cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, tú fijaste tus ojos en nosotros, Señor. Antes de que pudiéramos nacer siquiera, Señor, antes de ser formados, tú nos viste, Padre, y estableciste un plan y un propósito para nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que nos reveles a través de tu palabra ese trabajo continuo en nuestra vida, Señor. Y específicamente, Padre, te rogamos que nos reveles el camino que trazaste para nosotros antes de que naciéramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que mientras esta palabra es predicada, Señor, nuestros corazones sean descubiertos ante ti, sean revelados ante ti, Señor, ante nuestros ojos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quizá Pablo estaba reflexionando sobre el Salmo de David cuando escribió sobre la obra espiritual de Dios en nuestras almas. Mira lo que dice el versículo 10. Porque somos la obra maestra de Dios, somos hechura suya, dice. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para que podamos hacer las cosas buenas que Él planeó para nosotros hace mucho tiempo. Breve, pero extremadamente profundo, este versículo contiene la respuesta a la pregunta ¿con qué propósito nos salvó Dios? Examinemos cada componente de este versículo para comprender completamente la enseñanza de Pablo. Es importante observar cada detalle de cerca. Recuerden que cuando lo que yo estoy diciendo siempre, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros debemos observar el texto bíblico. El texto bíblico dice lo que dice, no lo que nosotros queremos que diga. El texto nos dice a nosotros lo que dice. Entonces, por ejemplo, aunque la palabra para es pequeña, es importante para los pensamientos de Pablo. Es importante porque de ahí fluyen de los versículos 8 y 9 al versículo 10. Mira bien, ¿quién hace todo el trabajo de la salvación? El énfasis está en los versículos 8 y 9. Dios te salvó por su gracia. Aparte, dice, de nuestras obras, dice el versículo 8. Pablo concluye su punto con la palabra porque. Y una vez está enfatizando nuevamente a Dios y su obra, dice, porque somos la obra maestra de Dios, lo dice el versículo 10. Dado que nuestras obras no pudieron ganar nuestra salvación ni resucitarnos, ¿qué debemos concluir? No somos quienes somos debido al esfuerzo propio, mis amados. En cambio, somos la creación de Dios. Y como artista, Dios firma su autógrafo en nuestras vidas y merece todo el reconocimiento y toda la gloria por quienes somos y todo lo que logramos. Mira esta declaración, está en el versículo 10, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Regresemos a los versículos 4 y 6 para encontrar la respuesta.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora comparémoslo con el capítulo 4, versículo 24. Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra pequeña palabra entonces transmite una idea muy importante: el propósito por el cual Dios nos salvó. Según Pablo, somos la obra maestra de Dios creada de nuevo en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Aunque nuestras obras no contribuyen a nuestra salvación, glorifican a Dios, nos ayudan a revelarlo al mundo, testifican de la realidad de nuestra fe y expresan los dones que Dios nos ha dado. En otras palabras, cumplen el propósito para el cual nosotros fuimos creados y salvados. No hay obras que podamos hacer, ya que somos salvos por un acto de gracia. Nuestras obras no nos llevan al cielo, mis amados, pero nuestras obras demuestran que estamos adentro. Como decía un querido pastor, mi primer pastor, él decía: nadie va al cielo por obras, pero nadie va a entrar al cielo sin ellas. Nuestras obras van a demostrarnos, o van a demostrar a nosotros también, que ya estamos adentro. La teología basada en las obras, dijimos al principio, tiene una ecuación: la fe más las obras es igual a la salvación. Pero la teología basada en la gracia enseña que la fe es igual a la salvación seguida de las obras. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el significado de la obra maestra. Descubriendo el significado de este pasaje y la clave de la palabra griega para obra maestra, que es poiema, la Biblia en inglés, NET, traduce poiema como trabajo creativo, enfatizando la creatividad en la obra de Dios. Mira cómo lo traduce. Dice: la salvación no es por obras, de modo que nadie pueda jactarse, porque somos su obra creadora, habiendo sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que podamos hacerlas. Somos salvos por gracia para buenas obras. Según estos versículos, ¿cómo nos transformó Dios para que nuestras obras puedan ser buenas obras? Simplemente dice que estas acciones fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las inventamos nosotros. Dios las preparó mucho antes para que nosotros caminásemos en ellas. Dios es el artista. Él nos está juntando tal como quiere que vayamos juntos. Es maravilloso, amados. Toda nuestra vida comienza a transformarse y vivimos esa nueva vida para su gloria y por su fuerza y poder. Ahora, esta nueva creación de Dios. Pablo señaló la obra creativa de Dios en nuestras vidas en 2 Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Este versículo, a la luz de lo que Pablo enseñó en los versículos 8 al 10 acerca de que Dios nos une a Cristo, nos levanta entre los muertos con Cristo, nos crea de nuevo en Cristo y nos convierte en su obra maestra. ¿Qué crees que quiere decir Pablo al decir que somos una nueva criatura? ¿Qué es lo que ha pasado y qué son estas cosas nuevas? Dice el pastor Chuck Swindoll en su comentario y resume el propósito de nuestra salvación. Dice: ¿qué diferencia hace la salvación en mi vida? El plan de Dios para dar respuesta a esta pregunta que nos hicimos. Para nuestras vidas, el plan de Dios para nuestras vidas no termina cuando recibimos el mensaje del Evangelio y recibimos la salvación eterna por gracia a través de la fe, sin obras. Más bien, esta experiencia simplemente marca el comienzo de nuestra vida cristiana como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Su plan
se extiende más allá de la salvación hasta la santificación, más allá de estar en la gracia y caminar en buenas obras. Esto es alentador, mis amados. ¿Por qué? Porque Dios trazó un camino para nuestras vidas mucho antes de que naciéramos. Mucho antes de que pusiéramos nuestros pies en este mundo, ya el plan estaba hecho. Luego nos salvó y nos creó de nuevo en Cristo para que pudiéramos caminar por ese camino. Es obra de Dios, de principio a fin. O sea, Dios no se pierde en ninguna parte. Es desde el momento en que fuiste concebido, Él tuvo control absoluto de tu vida. Las obras maestras de Dios no están diseñadas para colgar en la pared de algún museo y acumular polvo. Dios nos creó para hacer las cosas buenas para las que nos diseñó. ¿Qué cosas buenas o qué cosa buena crees que Dios diseñó para que hicieras hoy, por ejemplo? A lo mejor darle una palabra de aliento a un niño, o un acto de servicio reflexivo hecho en el nombre de Jesús. Darle una palabra de ánimo a alguien que está desalentado, una palabra de esperanza a alguien que la perdió, una decisión de perdonar a alguien que te hirió. Tu buena acción puede parecer pequeña, pero cuando Dios obra a través de ti, el impacto siempre será grande. ¿A dónde te lleva hoy el buen camino de Dios? ¿A dónde? Piensa esto: estoy vivo en Cristo. Su vida fluye ahora a través de sus obras de bondad, amor, misericordia y gracia. Todos son reflejos de las buenas obras de Dios. Así como la belleza de la obra de arte da testimonio de la habilidad del artista, la obra de Dios en nosotros da gloria al artista que nos hizo su obra maestra. Eres la obra maestra de Dios. Deja que esa verdad te anime hoy. Quiero llevarte a que hagas una oración conmigo y me acompañes a hacer esta oración. Que le digamos al Padre algo especial en base a esta palabra que hemos escuchado hoy. Vamos a orar. Padre, nunca olvidaré la maravilla de tu gracia derramada sobre mí a través de Cristo. Me salvaste de una vida inútil y me pusiste en un camino que trazaste mucho antes de que yo naciera. Gracias por tu maravillosa obra en mi vida que se remonta a mi nacimiento. Conduce mi salvación y culmina en seguir a Jesús. Soy tu obra maestra, Señor. Úsame como tú quieras. Que todo lo que yo haga responda a ese plan y propósito divino. Y que en todo lo que yo haga, Señor, glorifique tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quiero animarlos a que no olvidemos lo que somos. Luminares en este mundo, luces en este mundo de tinieblas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sostenga, que Dios los fortalezca, que Dios los siga conduciendo y llevándolos a hacer todo lo que nuestro Padre se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde, los abrazo en el nombre de Cristo y que hoy sea un domingo muy especial para sus vidas. Abracen a sus hijos, abracen a su familia, bendígalos. Y díganles a los niños que los extraño, que quiero verlos, sé que todos han estado creciendo y denles un beso de mi parte. Dios me los guarde, Dios me los cuide y no se descuiden, por favor. Hasta luego. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará.
tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si lo anunciare y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad.